Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Mate Break. ¿Cómo estás, Ivo? Buenas, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, hoy queríamos hablar un poco de metodologías de trabajo. La clásica y algo que escucharon mucho hablar, y si no, tienen que escucharlo, que son metodologías ágiles de trabajo. ¿Qué te parece, Ivo? Perfecto. Viene de la mano de la idea de empezar a hablar un poquito más sobre el mundo IT, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Ya hablamos un montón de cosas generales. Ahora vamos a hablar un tema no tanto en detalle. Este va a ser algo introductorio, pero vamos a contarle un poco de cómo es la metodología de trabajo, cómo era la clásica y cómo es la que en la mayoría de los lugares hoy se aplica de distintas maneras, pero todo bajo un lema que es ágil. Bueno, vamos a empezar un poco entre vos y yo, así abierto, una charla entre colegas sobre la metodología clásica para ponerlos en tema y un poco después de lo que es el manifiesto ágil y todo lo que trajo de nuevo. ¿Te parece? Dale, perfecto. Bueno, la metodología clásica, no va a ser una clase de la universidad, pero la metodología clásica, para poner un poco en referencia, sí, te podés reír, no somos profesores. La metodología clásica viene de la idea, digamos, del trabajo continuo, etcétera, etcétera, y plantea que el desarrollo de software o el desarrollo de un proyecto se tiene que hacer en etapas bien definidas y que no se empieza una nueva etapa hasta que no se termina la anterior. Además, tiene que estar todo bien documentado. Con lo cual, ¿qué cosas te trae este tipo de metodología? ¿Sí? ¿O qué a tu entender? Y un proceso bastante largo hasta el momento de que se empieza a desarrollar el software que satisfaga alguna necesidad puntual. Los tiempos de relevamiento, de análisis y de diseño de la aplicación se extienden a nivel porcentual bastante. Exactamente. Y si en algún momento de ese proceso ya se hizo lo que mencionó Iván, el relevamiento, que es darse cuenta y dejar escrito, documentado todo lo que necesita el sistema, lo que necesita antes de que se empiece a trabajar, lo que se necesita para que termine cada etapa, etcétera, etcétera. Si en algún momento de la primera etapa se pasa a la segunda y en la segunda etapa alguien se da cuenta que se debe modificar algo, se tiene que parar el proceso, volver hacia atrás, rehacer la documentación, ajustarla a este nuevo cambio y casi que se pierde, digamos, toda la etapa inicial. Se puede reutilizar algo, pero en general se pierde y sobre todo se pierde tiempo y dinero. Eso es algo que pasa en la metodología clásica. Entonces, frente a estas situaciones, un grupo de ingenieros se unieron y hablaron un poco filosofando sobre estos temas y estos problemas comunes y desarrollaron algo que es el manifiesto ágil. Lo pueden buscar en internet, está en todos los idiomas, es algo muy teórico, digamos, pero a partir de eso que digamos es teórico se desarrollaron un montón de metodologías que seguramente las escucharon, como por ejemplo la que está muy de moda es Scrum o Kanban. ¿No, Ivo? Sí, la realidad es que ahora las organizaciones son mucho más ágiles, son seres vivos, con lo cual los requerimientos funcionales van siendo modificados y actualizados en base a las necesidades del negocio, con lo cual tener una metodología que permita este dinamismo y este cambio rápido y resultados y ágilmente, estas metodologías son las que dan este framework de trabajo para poder llevarlo a cabo. Exactamente, y como dijo Iván, este es un cambio de paradigma, un cambio de entender a la organización, a la empresa, al proyecto, al sistema, como algo vivo y no como algo estático que al inicio, entre comillas, le sacás una foto, pasa un periodo y cuando terminás el proceso, que si es corto no pasa nada, pero grandes sistemas, grandes proyectos pueden llevar meses o años y entonces se hace muy difícil y es poco adaptable a los cambios. También pasa que en las organizaciones, como son seres vivos, incorporan personas o se van personas y es difícil mantener un proceso, un proyecto así tan rígido. De ahí viene esto del manifiesto ágil, que si no les parece mal, con Ivo queríamos compartir punto a punto. Vamos a mencionar 4 por ahí si ven el manifiesto son más o menos, pero esto es digamos lo principal.
vamos a mencionar estos 4, le vamos a dar un vistazo a los más genéricos, a los frameworks más genéricos que aplican este manifiesto ágil, como Scrum y Agile, como es Scrum o Kanban, por ejemplo. Y porque si les interesa, después cada uno de estos frameworks ágiles, modernos, actuales, están muy de moda y se puede hablar un montón de ellos. Para empezar con el primer punto del manifiesto ágil, dice que hay que priorizar a los individuos y las interacciones por sobre los procesos y las herramientas. Para darte el pie, Ivo, como estábamos hablando antes, la visión clásica de llevar adelante un proyecto era basado en procesos y herramientas. O sea, uno tenía que desarrollar algo o realizar un proyecto y primero veía la documentación de cómo se hace, se seguía un proceso, se sabía qué herramientas ya se contaban y qué herramientas se utilizaban, y no te podías mover de ese ambiente y tenías que resolver ese sistema o ese proyecto con esas herramientas. Bueno, un poco lo que habíamos hablado antes, pero ¿cuáles son los inconvenientes de eso? ¿Cuál podrían ser? Básicamente todo lo que era documentación, no solo que formaba parte de la etapa de análisis, también incluía un montonazo de diagramas que quizás no vale la pena entrar en detalle puntualmente, pero formaban parte del trabajo de análisis, y la verdad es que terminaban siendo documentos que estaban guardados en algún lado, que nadie los leía, y que en definitiva había sido un esfuerzo enorme del equipo. Entonces es una forma, digamos, la metodología ágil, de reordenar ese esfuerzo en pos de obtener un valor agregado al producto, ¿no? Digo, la documentación en sí es importante, obviamente. El problema es cuando tenemos un exceso de la misma y digamos, en consecuencia hay una desactualización constante en la medida que va evolucionando el producto. Exactamente, y como dice el punto del manifiesto ágil, se incorpora este concepto de iteraciones. Básicamente es común a todos los frameworks, tanto Scrum o Kanban o hay un montón más, generan pequeñas iteraciones. Entonces, una iteración, que es un corto periodo de tiempo y no todo el proceso, en una o dos iteraciones el objetivo es tener un poco de documentación, no todo el manual de usuario de un sistema o todo el procedimiento, pero ya algo que se puede mostrar. En un ejemplo muy básico, si uno tiene que hacer un sistema, por decir, vamos a tomar un ejemplo muy comercial. Si uno tiene que hacer una red social, hacer toda una red social, documentarlo es gigante. Pero uno podría decir, bueno, yo quiero hacer un sistema que tenga un login, que tenga que poner mi usuario y contraseña para entrar. Entonces se puede plantear bajo la metodología ágil con el cliente y el equipo de desarrollador, miren, de aquí a X tiempo, que puede ser 1, 2, 3 semanas, un mes o un tiempo corto, vamos a tener no todo el sistema, pero sí el módulo de login, donde un usuario de prueba puede poner su usuario y su contraseña y va a obtener el acceso a nada, a un esqueleto. Pero eso, por un lado, la ventaja que tiene es que en poco tiempo ya se empieza a ver algo y los clientes empiezan a ver un poco de lo que le estamos hablando. Y en este periodo paso al segundo punto del manifiesto ágil, se empieza a ver esto. El segundo punto del manifiesto ágil dice software funcionando sobre documentación extensiva. Era un poco lo que estábamos diciendo. Luego de esta iteración, ya el cliente, que es el que es el dueño del proyecto a fin de cuentas, ya empieza a ver algo que puede ser un software funcionando, parte del software funcionando, algo de documentación, pero no necesita que le demos ya el manual de usuario con todas las condiciones, con todos los posibles errores en las primeras etapas, ¿no? Sí, aparte, de vuelta, hay un concepto que es muy importante en lo que es desarrollo de software, que en la medida que vayamos tocando ciertos temas lo vamos a ir repitiendo, que es el concepto de feedback inmediato.
Uh-huh. Mientras más rápido se tenga un feedback sobre el desarrollo que se está haciendo, más fácil y más rápido se pueden modificar y corregir en base a las necesidades que se tengan, ¿no? Sí, sí, totalmente. Por otro lado, también te permite empezar a desarrollar sin contar con el experto, ¿no? Siempre hay un experto, no sé, si alguien pudo trabajar en algún área de contabilidad, de legal, etcétera, siempre hay alguien que conoce todo un proceso de memoria y te puede dar cátedra y te puede explicar cómo son los pasos para facturar, etcétera, etcétera. Pero después hay un montón de personas que conocen parte del proceso. Entonces, con esto de software funcionando en una pequeña iteración, con algo de documentación, ya se puede ver, mira, este prototipo, esta primer parte del software que me dieron está bien, o no está tan bien. Ahora que lo pensamos y que lo vimos funcionando, se podría mejorar esto, se podría agregar lo otro, se podría quitar lo otro. Entonces, sin hacer grandes inversiones de tiempo, para la próxima iteración se puede continuar adelante con lo que se tenía previsto y modificar lo que ya se vio que gustaba, que no gustaba, que había que quitar o sacar. Eso ahorra un montón de tiempo, ahorra dinero. Pero para eso, llamamos al tercer punto del manifiesto ágil, tiene que haber una colaboración con el cliente sobre el punto que era antes, con la otra visión, que es la negociación contractual. Dicho, lo bajo un poco más al criollo, una negociación contractual es basarse en lo que dice el contrato para hacer el sistema. Quiere decir, antes a vos te llegaba el requerimiento del cliente, no hablabas nunca más con el cliente y vos a rajatabla tenías que hacer lo que decía el contrato. Si luego que le entregabas el producto al cliente algo no te gustaba, algo así, el programador, el equipo de desarrollo se basaba absolutamente, mira, en el contrato a mí me dijeron que tenía que ser así y así lo hicimos. Lo cual estabas bien, digamos, no quedás fuera de la norma, pero a fin práctico de colaborar junto al cliente para llevarle una herramienta que necesite, generaba un poco de rispidez. Entonces se valora la colaboración con el cliente. Sí, ¿qué te pareció? totalmente. A ver, el objetivo final en definitiva es entregar un producto que sirva y que se use. Entonces muchas veces quizás se ve mucho más con temas normativas fiscales y demás que van evolucionando con el tiempo y surgen nuevas necesidades que satisfacer. Entonces es importante en ese sentido actualizar la definición original para que se amolde a la nueva realidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, siempre seguimos, porque es muy fácil esto para contarlo. Entonces, esto también nos conecta al último punto del manifiesto ágil, que habla de la respuesta ante el cambio como un valor que tenemos que tener en cuenta sobre lo que se hacía antes, era seguir el plan a rajatabla. Entonces, como dijo Iván, no vamos a entrar en detalle, pero le vamos a mencionar dos herramientas que son el gráfico de Gantt y PER, que son dos gráficos que en el tiempo explicitan qué se tiene que desarrollar, qué se tiene que trabajar, qué se tiene que terminar para que otra actividad continúe. Si se bloquea alguna actividad o si hay algún problema, se bloquea todo el proceso y no se continúa. Eso es rígido totalmente, es poco amigable, es poco coherente con este dinamismo y con este organismo vivo que es una organización o un proyecto. Entonces se potencia la respuesta ante el cambio, que es un poco lo que estabas diciendo vos. Sí. Otra cosa que suele suceder quizás cuando uno interactúa con personas que no son del ámbito de sistemas y hablamos de esta metodología con respecto a diferenciarla ante la cascada, es que no entienden y dan por sentado que esta metodología es desordenada por naturaleza, y no lo es. Se puede tranquilamente definir un backlog de tareas, funcionalidades a realizar, ordenarlos, estimarlas y dar una proyección. Y durante la ejecución de las iteraciones, obviamente se hace el seguimiento, se detectan desvíos, se corrigen esos desvíos y se toman accionables en base a eso. Lo importante
como para destacar es que constantemente el equipo no solo va desarrollando incrementalmente el producto, sino también va corrigiendo y tomando accionables en base a experiencias aprendidas previamente. Sí, también se generan espacios dependiendo de cómo se ha aplicado el manifiesto ágil, por ejemplo en Scrum, por ejemplo en Kanban, dependiendo, ¿no?, del framework, hay otros también, pero se dan espacios de retrospectiva donde el equipo hace parte al cliente y entre ellos evalúan en esta iteración, en estas últimas iteraciones, qué es lo que estuvo bien, qué es lo que estuvo mal. Hay canales abiertos de comunicación. Esto parece muy teórico, pero hoy en día la tendencia apunta, en la mayoría de los casos, a trabajar así, con este tipo de nueva estructura ágil y dinámica. Y en este contexto también se crean más roles. Al inicio tenía solamente el analista que estudiaba el problema, el sistema, generaba la documentación, se la tiraba a los programadores totalmente lejanos al cliente y al analista, tomaban los documentos, hablaban con los documentos, hacían lo que tenían que hacer y se lo entregaban al analista, el analista se lo entregaba al cliente, era todo muy, muy, muy lento. Hoy se arman grupos o subgrupos dentro de todo, y entonces puede ser que en una reunión forme parte el cliente, o el cliente podríamos llamar el director de un área que va a tener un sistema que le va a mejorar algún proceso, tiene como referente a un empleado que conoce muy bien el proceso, lo mete y trabaja codo a codo con, por ejemplo, con los programadores, y entonces hay un diálogo más fluido. Y iteración a iteración lo que se logra es que se vaya viendo un avance más tangible, porque se ven cosas, el cliente se siente parte, porque no es lo mismo que te traigan algo que vos sos parte del desarrollo, lo sentís propio, y entonces da la sensación que orgánicamente va creciendo esto. Por otro lado, también lo que a veces genera, lo que dijo Iván, es que da esa sensación, si no es tan bien aplicado este concepto ágil, da la sensación un poco de caos o desorden o un poco de incertidumbre si no se lleva bien a cabo. Y eso es una de las principales críticas que se tienen con respecto a las metodologías ágiles. Un poco que es filosofía, que no sé, hay gente que lo ve así, ¿no? Sí, pero parte, digamos, de la base de que estás utilizando un framework y una metodología de trabajo que te permite ir cambiando las necesidades del software en base a nuevas necesidades puntuales del negocio. Si partimos de la base que es un negocio que no va a mutar en el tiempo, se pueden aplicar metodologías ágiles y, digamos, esa sensación de incertidumbre o desorden debería desaparecer. Sí. Bueno, y en base ahora vamos a hablar un poco de esa experiencia. En base a estos años de trabajo, ¿te tocó trabajar con metodologías más rígidas? ¿Te tocó trabajar con algún framework de trabajo que aplique los conceptos de ágil? ¿O cómo fue tu experiencia? Mira, originalmente mis puestos eran de analistas programadores, con lo cual formaba parte de un esquema quizás tradicional en el sentido de formar parte del relevamiento, realizar el análisis y la documentación de las funcionalidades que había que desarrollar, y después teniendo un rol quizás desarrollando esa funcionalidad o asistiendo, colaborando a la gente que en definitiva le iba a desarrollar. Después empecé a tener, bueno, también porque el mercado fue incorporando las metodologías ágiles quizás mucho más ampliamente que al origen de mi carrera profesional, ¿no? Pero fui incorporándome en equipos donde la metodología era quizás un mix, en el sentido de no atarse estrictamente a todas las ceremonias, a todo el framework tal y cual lo dice la teoría, sino amoldarlo a las necesidades y a cómo es la dinámica del grupo y del equipo en particular, y tomando las cosas positivas y quitando quizás cosas que son no tan necesarias para un equipo de trabajo.
Sí, Y sí. después, en mi actual experiencia, ya es metodología pura, según el libro, digamos, que define todas las ceremonias y demás. Y la realidad es que como pro y como comparando con versiones anteriores de otras metodologías que he utilizado, siento como que se le puede dar, no solo es un seguimiento a todos los que están participando del proyecto, uno tiene un conocimiento general de en qué está cada uno y qué problemas está teniendo, con lo cual es mucho más fácil no solo detectar algún tipo de retraso, de desvío con respecto a la estimación original, sino también abre el espacio para colaborar y asistir a cualquier persona que tenga alguna dificultad. Sí, sí. Bueno, yo quería agregar también que también cuando empecé a trabajar, nada de ágil, te caía la documentación que había relevado a alguien y tenías que hacer eso y después con el tiempo te enterabas si era lo que quería el cliente o no, y si por ahí no era lo que quería el cliente, pero el presupuesto ya no estaba, etcétera, quedaba así. Con el tiempo, como dijo Iván, cambió el mercado y me pasó lo mismo. Empecé a trabajar con distintas metodologías que aplican este ágil, y si les interesa, en otro episodio podemos hablar más en detalle, porque por ahí hoy suena todo un poco muy en el aire, pero cuando lo llevas a la práctica y ves esto de la iteración, ves esto de la comunicación con el cliente con algún ejemplo. Para comentarles un poco, para ir cerrando un poco hoy la introducción a las metodologías ágiles, como dos pilares de la metodología podemos mencionar a Scrum y Kanban. Con Iván, si me permitís decirlo, trabajamos juntos en un proyecto grande que aplicaba el framework de Scrum. Como es un framework de trabajo, un marco de trabajo, que es la palabra en inglés, el marco de trabajo tiene un montón de herramientas y cada organización utiliza o no utiliza una herramienta. Sin explicar en detalle lo que es el Scrum, la idea es que haya grupos definidos de desarrollador, puede ser que haya un arquitecto, puede ser que haya algún analista de sistemas que trabaja con el cliente forma parte del equipo también de desarrollo con un rol particular, y en el día a día se hacen reuniones antes de trabajar, se trabaja, se termina un trabajo colaborando con algún colega, con el cliente, se evalúa inmediatamente, si está bien se avanza, si no se dice por qué, y es una cosa muy dinámica que te da una sensación de entender cómo va avanzando o no va avanzando el proyecto. Y por otro lado, te permite, como dijo Iván, estar al tanto de, bueno, a ver, mi colega, por ejemplo Iván, en qué anda, qué problemas tiene, qué no, y la verdad que te da un poco de satisfacción en el sentido de que estas iteraciones, que son relativamente cortas, no llegan a un mes, pueden ser 3 semanas, 2 semanas, en 2 semanas tenés la satisfacción personal de ver algo funcionando del cual vos fuiste parte, ¿no, Ivo? Totalmente. Yo creo que es una de las motivaciones que por lo menos muchos de los desarrolladores tienen, en el hecho de hacer algo que sea tangible en el corto plazo, ¿no? Es difícil muchas veces trabajar sobre algo que demanda mucho esfuerzo, mucho tiempo, porque uno quizás en el mientras tanto pierde un poquito la visión de para qué lo está haciendo, ¿no? Sí, absolutamente. Y por el lado del cliente, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de un ejemplo práctico. Aquí en Argentina cambian las leyes contables y legales todo el tiempo. Imagínense que tienen que hacer un software de facturación. Y cuando inician el proyecto no existe ninguna restricción al cambio, no existe ningún impuesto. Y aquí, generalmente en toda Sudamérica, que las condiciones son muy variables. Cuando terminas el proyecto, por ahí tenés que hacer ajustes por inflación que antes no existía, o etcétera, etcétera. Cuando se trabaja en tiempos cortos, con parte del proyecto para mostrar, tenés más dominio de esa zona, y entonces si hay algún cambio se puede aplicar
más rápido. Así que tanto para el programador que siente un poco la satisfacción o de ver avanzar el proyecto, de cerrar algún ciclo, de poder mostrar algo, poder evaluarlo, también para el cliente gana la confianza de ver que tiene la capacidad de responder con agilidad a las situaciones también del mercado, que no es que lo domina o lo administra. Bueno, yo quisiera dar una reflexión personal que tengo con respecto a metodologías de trabajo. Hay mucha gente, o muchos proyectos, mejor dicho, que hacen un esfuerzo, no digo enorme, pero hacen un pequeño esfuerzo considerable por lo menos para poder amoldar la dinámica del equipo y cómo es el desarrollo de software y llevarlo a un framework o a una metodología puntual. Cuando en realidad eso choca, la metodología no tiene que limitar de ninguna manera el desarrollo de software. Entonces, en ese sentido, soy más defensor de amoldar la metodología al equipo que tengo y a las necesidades que tengo antes que amoldar al equipo y la forma que tengo a una metodología, ¿no? Te entiendo. Haciendo una analogía, Haciendo una analogía sería, siendo técnico de un equipo de fútbol, amoldar el sistema de juego en base a los jugadores que tengo, en lugar de amoldar los jugadores al sistema, ¿no? Sí. Para hacer un ejemplo sobre lo que dice, porque de metodologías, por ejemplo, hay gente que esto fue el manifiesto ágil. Del manifiesto ágil nacen, por ejemplo, Scrum, Kanban, XP, son distintos frameworks. Estos frameworks tienen una estructura. El Scrum tiene una estructura de sprint, después lo vamos a hablar, pero tiene una estructura, aconsejada para usar. Hay muchos gurús o personas que hacen estos cursos, que llevan la metodología y que son, como dice Iván, ciegos por hacer la metodología 100% pura. Y por ahí la dinámica de las personas, del equipo, la dinámica de las costumbres, etcétera, no te permite hacer, todos los días una reunión a las 9 de la mañana cuando inicia la jornada laboral, y por ahí, por una cuestión cultural, conviene hacerla un poco más tarde. Entonces, los que van puro por cualquiera de las aplicaciones de ágil, como puede ser Scrum, XP o Kanban, chocan con la sociedad, con las personas, con lo que uno está acostumbrado. Entonces, lo que decía Iván, claramente. Y con una cultura organizacional también, ¿no? Sí, y con la cultura organizacional de la empresa también, que tenga los espacios, que esté abierta a este tipo de manejo, a esta flexibilidad, porque también implica flexibilidad. Queremos mencionarlos. Si les interesa de alguna manera un poco más dinámica y divertida, les podemos hablar de Scrum, de XP y Kanban en próximas entregas, porque sinceramente el día que empiecen a trabajar, es muy práctico trabajar con esto, es muy práctico saber un poco de qué se trata esto de Scrum, XP, se usa en el mercado. Seguramente habrán escuchado hablar del Scrum Master o del Product Owner, y son roles así que se han transformado casi en nichos de trabajo. Hay gente que se dedica a ser Scrum Master, o un Project Manager que no conozca las metodologías ágiles, como que está fuera del mercado. Entonces, escuchar esto, saber un poquito, motivarlos a que si al que le interesa lo lean. Hay un montón de videos en YouTube explicándolo. Claramente de acá no va a salir ningún Scrum Master, pero que tengan idea cómo era antes, cómo es ahora, y que dentro del mundo ágil, qué tipo de framework de trabajo podemos aplicar. Y sobre todo conocer, como si alguien está interesado en incursionar en el área de desarrollo, no es necesario ser un experto, simplemente con conceptos se puede ya tranquilamente manejarse dentro de esa metodología, ¿no? Bueno, sí. Entonces, una cosa más que quería agregar sobre un beneficio de estas metodologías es que, por experiencia propia, también me tocó formar parte de equipos, tanto de Estados Unidos, en Dallas, como también aquí en Europa. Entonces, conocer esta metodología, cuando llegás a otro país o trabajás remotamente con gente de otro país que también utiliza la metodología,
te permite, digamos, organizarte mejor el trabajo, porque ya conoces cómo es el framework, ya sabes que hay estas reuniones, que en estas reuniones podés tener dudas, que tenés un contacto directo. Entonces, eso también te permite comunicarte mejor con colegas, no solo de cómo estás acostumbrado a trabajar en tu oficina, te pueden mandar a un proyecto con gente de otras empresas, siempre y cuando más o menos trabajen con la misma metodología, el proyecto va a salir para adelante. Eso es algo muy positivo también que tienen las metodologías ágiles. Perfecto. ¿No? Sí. Nos quedamos ahí, sí. Nada, bueno, les queríamos abrir un poco el paraguas, a ver qué les parece esto que estuvimos hablando. Tírennos. Nos han consultado durante la semana, vamos a agradecer a Adrián, a Guido, a Alejandro, nos han enviado sugerencias, las tenemos en cuenta. Este tema, por ejemplo, es un poco difícil, un poco denso. En la práctica es mucho más amigable contarlo así por audio solamente, por ahí aburre un poco, pero nada, como dijo Iván, los motivamos a que nos cuenten cómo es su experiencia con la metodología clásica, cómo es su experiencia, si están trabajando con alguno de Scrum, XP, Kanban, qué cosas les parece positivas, qué no, qué les gustaría saber. Y si les interesa esto, podemos más adelante hacer algún episodio un poco más amigable sobre Scrum, XP y Kanban. ¿Te parece, Ivo? Perfecto, sí. A mí me gustaría cerrar este episodio hablando un poquito sobre muchas de las consultas que nos llegaron. Dale. Que estaban a esta duda o a ese miedo de, no sé, tengo 30 y pico de años y recién ahora me picó el bichito de arrancar a desarrollar, da para comenzar, ¿qué hago? Y es algo que a todo el mundo siempre le digo, muchachos, o sea, no importa la edad, la realidad es que hoy en día con la cantidad de recursos que tenemos disponibles para aprender en forma gratuita, hay que aprovecharlo. Hay empresas que no tienen, dentro del mundo de sistemas hay muy poco prejuicio en cuanto a edad, con lo cual, que quizás en otros rubros sí existe, con lo cual pierdan ese miedo, métanse y seguramente quizás al principio, si ya tienen una carrera profesional en otro rubro, puedan llegar a resignar, y digo puedan porque quizás ni siquiera es esa situación, resignar algo en cuanto al aspecto económico, pero sin lugar a dudas que en el corto o mediano plazo lo van a haber superado ampliamente, sumado a que les abre un montonazo de oportunidades que en otros rubros muy probablemente no lo tengan. Por ejemplo, lo que estuvimos hablando al principio del podcast, lo que originó, digamos, el primer capítulo, que es la posibilidad inclusive de emigrar sin ciudadanía, con sponsoreo incluido, ¿no? Sí, es verdad. Así que no, básicamente lo dijo Ivo, nos han llegado varias consultas de compañeros, colegas de 30 y pico años. Como dijo Iván, están las puertas abiertas. Es más, nosotros nos tomamos el atrevimiento de consultar a algunas empresas a la gente de recursos humanos. Todos nos han dicho que no tienen un límite para la edad para contratar a alguien, así sea un junior. Sí valoran mucho las ganas que demuestren los candidatos. Esto se los aseguramos. Algunos colegas hasta nos han contado alguna experiencia, que han enviado algún currículum o que estaban por enviarlo o cerrando algún curso. Entonces, volviendo al origen, con Iván es nuestro mensaje es, si les interesa todo esto que estamos hablando, si les gusta meterse, si quieren hacer consultas o si quieren empezar, nosotros le damos nuestro apoyo y les aseguramos que hay espacio y que se puede crecer y que hay un montón de cosas interesantes para hacer. Vivo, lo dejo en tu... les voy a agregar algo. Está el mail, info.matebreak@gmail. Está el Facebook, Matebreak, y ahora también está el canal de YouTube que estamos subiendo los audios. No tiene video por ahora y no sé si vamos a ponerle video o no. No, pues somos tímidos, Turco. Pero por ahí algún día algo hacemos. Yo lo dejo abierto. Y podemos hacer una transmisión desde Malta en vivo. Podríamos hacer con una video transmisión incluido, ¿no?
Sí, que un poco nos vemos. Bueno, colega, amigo, aquí en Bolonia, para no perder la costumbre, que son las 1 menos cuarto de la mañana, allí 19:43. de... ¿Eh? ¿De dónde estás? Ah, Buenos Aires, por el Qué momento. lindo. Próximamente igual ya va a ser Malta. Bueno, qué lindo que es mi Buenos Aires querido. Bueno, Ivo, te lo dejo en tus manos el cierre y nos vemos la próxima, muchachos y Bueno, muchachas. bueno, como dijo el turco, el mail infomatebreak@gmail.com. Nos hacen llegar cualquier tipo de consulta que tengan. Nosotros les contestamos siempre lo más rápido posible para asesorarlos en cuanto a por dónde encarar su carrera profesional. La idea es que nos ayudemos entre todos y eliminemos esos mitos para meterse dentro del mundo IT, ¿no? Así que bueno, espero que les guste este capítulo. Espero que les haya gustado. Chao. Chao.